Bueno, continuamos con nuestro seminario de discernimiento. Recuerden que la primera parte del seminario nosotros arrancamos de la realidad que nosotros como ejecutivos, como empresarios o como gerentes o lo que fuera, o como empleados de alguna forma vivimos a diario y a partir de ahí vamos a ir profundizando en temas, si quieren, que tienen que ver con cuál es el impacto de nuestras decisiones en la comunidad y, eh, y eso nos va a llevar a todo este tema del discernimiento, ¿no? O sea, la toma de decisiones claramente requiere un trabajo de discernimiento. O sea que ahora estamos en la primera parte, que es un poco definir todas las distintas estrategias. Y de alguna forma lo valioso de este ejercicio es que ustedes vayan desarrollando pensamiento crítico, ¿no? Cada semana vamos a ir desarrollando pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ese es el estadio previo al del discernimiento, ¿no? O sea, primero uno de alguna forma analiza distintas situaciones, las llega a una conclusión. En ese proceso de análisis y de toma de conclusiones es donde surge ese pensamiento crítico, o sea, de analizar distintas alternativas y elegir una. Y de alguna forma después viene el discernimiento, es decir, bueno, cuál es el impacto que esto tiene, ¿no? En mi felicidad, en la felicidad de los demás. Entonces vamos a seguir viendo estrategias semana a semana. La semana anterior ustedes hicieron un primer trabajo que básicamente fue hacer una investigación para ver cómo las distintas industrias, las distintas empresas crean o destruyen valor económico y cuáles son las variables que impactan. Hicieron un primer ejercicio de medir las variables. Ahora, esta semana vamos a entrar en la primera de las estrategias de los entornos estratégicos, que es lo que es la competencia. Y de alguna forma la competencia se correlaciona con lo que es la rentabilidad de negocio. Y la rentabilidad es posiblemente lo más importante para una empresa, porque la rentabilidad es como la sangre de la empresa, es lo que le permite vivir. Si una empresa no es rentable, esa empresa tarde o temprano termina muriéndose. Entonces, garantizar la rentabilidad es decididamente la primera responsabilidad de un ejecutivo, por así decir. Y de alguna forma, para garantizar esa rentabilidad, lo que tiene es que manejar todo lo que es la variable competencia. Y eso va a ser un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora. O sea, cada uno de ustedes va a volver a hacer lo que hicimos la vez pasada, agarrar una empresa y analizar toda la parte competitiva. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Primero de todo es entender cómo la estrategia competitiva impacta en lo que es la creación de valor económico. Tomar conciencia de este concepto del EVA. Recuerden que el EVA es la rentabilidad mía comparada con la rentabilidad de otros negocios, por ejemplo, del promedio de negocios que tienen un riesgo similar a mío. Por ejemplo, si mi rentabilidad es el 13% y la rentabilidad el promedio de un negocios que tienen un riesgo similar a mío es del 18%, eso significa que sería mejor que la gente invierta su dinero en el negocio del 18%, no en el negocio del 13%. O sea que yo estoy destruyendo valor, o sea, yo produzco 5% menos que lo que produce el promedio. Y lo que vamos a tomar conciencia ahora, que ese EVA, es que el 50% de los negocios tiene EVA negativo y el 50% tiene EVA positivo. Es una cuestión metodológica, así es como se calcula el EVA. Y de alguna forma, los que tienen EVA negativo son empresas que tienen dificultades o negocios que tienen dificultades y que de alguna forma a largo plazo esa empresa no debería seguir existiendo. Entonces, o resuelve los problemas o no debería seguir existiendo. Y lo interesante es que 50% están en esas condiciones. Y eso crea una situación de darwinismo social de alguna forma, donde evidentemente sobrevive el más preparado, el más fuerte. Con lo cual es un tema que tiene un impacto muy fuerte, muy dramático, por así decir, si quieren, en la vida del mundo empresario. Y es interesante tomar conciencia de todo esto. Y generalmente la gente no lo sabe, entonces es interesante que uno aprenda todo este tema. Tomar conciencia de que esa EVA se correlaciona con lo que es poder de mercado, y eso tiene un impacto muy importante. Porque de alguna forma el poder de mercado impacta en la felicidad de la gente, por así decir. Ese poder de mercado permite que las empresas, por ejemplo, si yo produzco una droga contra el cáncer, si yo soy el único que lo produzco, eso me da poder de mercado. Yo puedo usar ese poder para bien o para mal. Puedo usar ese poder para cobrar precios completamente abusivos o lo que fuere. O por ejemplo, produzco una droga contra el SIDA y hay millones de personas que se mueren de SIDA y yo pongo un precio tan alto que esas personas no pueden acceder.
y lo hago porque tengo poder de mercado. Entonces, de alguna forma, como ven, es un tema que tiene mucho impacto en nuestro análisis de discernimiento. Y de alguna forma lo que vamos a desarrollar es pensamiento crítico, y pensamiento crítico es, como les digo, el estadio previo al discernimiento, ¿no? Es como que uno analiza, critica y después uno toma las decisiones, pero primero hay que hacer el trabajo de pensamiento crítico, o sea que es algo que es muy importante para nuestro ejercicio. ¿Qué fue lo que aprendimos la semana pasada? Primero, esta correlación entre creación de valor y estrategias. Segundo, que de alguna forma existe un continuo, o sea que el entorno estratégico define ciertas estrategias y no otras, o sea, depende del entorno estratégico cuál es la estrategia que mejor corresponde, mejor aplica, y en base a eso cuáles son los resultados. Por ejemplo, vimos que empresas que producen commodity, sus estrategias son de competencia perfecta, baja de costos básicamente, y sus resultados son EVA negativo, por así decir. O sea que ustedes ven que existe una correlación entre el entorno estratégico y los resultados, y entre las estrategias y los resultados. Y de alguna forma todo eso genera una métrica y todo un pensamiento crítico que nos va a ser de mucho valor para nuestro ejercicio de discernimiento. Esta semana 2 nos vamos a centrar en lo que es la competencia, como les dije, porque la competencia es lo que permite tener resultados, o sea, tener rentabilidad, y la rentabilidad, como les digo, la sangre de un negocio. Y la competencia, para tener éxito, la estrategia competitiva se basa en recursos. Entonces vamos a analizar los dos temas. Bueno, este cuadro va a ser un poco la guía que nos acompañe en este trabajo de análisis de la competencia y del entorno competitivo. Porque ustedes van a tener que hacer básicamente dos ejercicios. Un ejercicio es analizar el entorno competitivo, y para eso después les voy a mostrar una metodología. Y otro ejercicio es analizar las estrategias competitivas, para lo cual después les voy a mostrar también toda una serie de metodologías. Pero básicamente lo que es interesante que ustedes vean que los distintos escenarios competitivos, entornos competitivos, competencia perfecta, competencia monopolista, oligopolio, monopolio, son esos cuatro, nada más. De alguna forma, el escenario competitivo, el entorno competitivo, se correlaciona con estrategias. Para decir competencia perfecta, requiere cierto tipo de estrategias para competencia perfecta. Y se correlaciona con los resultados. O sea, típicamente, empresas en competencia perfecta tienen un EVA bastante negativo. En competencia monopolista, un EVA cercano al cero. Oligopolios, un EVA muy positivo. Monopolios, más positivo todavía. Entonces, de alguna forma, eso les permite a ustedes empezar a desarrollar su pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es cada uno de estos entornos? Competencia perfecta significa que es un commodity, vale decir, un producto completamente estándar, tipo azúcar, tipo petróleo, tipo cereales, lo que sea. Entonces, que de alguna forma ustedes venden ese producto básicamente en base al precio, porque no existe posibilidad de diferenciarse. El azúcar es el azúcar. Entonces, todas las estrategias en competencia perfecta son estrategias de bajo costo. Ustedes no manejan los costos, no pueden sobrevivir. Y todas llevan a una situación de competencia perfecta que termina con EVAs negativos, con rentabilidades muy bajas. Competencia monopolista es típica de empresas que tienen capacidad de diferenciarse. Por ejemplo, empresas de marca, qué sé yo, zapatillas Nike, o por ejemplo McDonald's, o Colgate, o lo que sea. Y de alguna forma las estrategias que ustedes ven en competencia monopolista es las típicas estrategias de marketing, las famosas 4Ps, y en cada una pueden poner todo lo que ustedes quieran, digamos, pero básicamente es todo marketinero. Como se basan en acciones las estrategias, entonces el hecho de que se basen en acciones hace que las acciones son copiables. Entonces cualquier estrategia que hace una empresa, de algún modo las competencias los puede copiar. Entonces no tienen una diferenciación demasiado fuerte, y por ello el EVA termina siendo poquito arriba del cero, cercano al cero, más 1, más 2, más 3%, pero no mucho más. Oligopolio significa que ya no compiten, y no compiten porque ya existe la posibilidad de diferenciarse de alguna forma, en forma más fuerte, por lo cual directamente las empresas prefieren no competir. Existen muchos oligopolios, por ejemplo Coca-Cola y Pepsi, empresas de telefonía celular, empresas que venden copos de maíz, cornflakes o lo que fuera. Son empresas que por distintas causas, eso lo vamos a analizar después, son capaces de crear cárteles, o sea, de no competir. Y obviamente su EVA va a ser mucho más alto, porque como no compiten en precio, el precio es alto, termina con un EVA muy bueno. Finalmente, monopolio es empresas que realmente no compiten casi con nadie. Generalmente monopolio puro es raro. Son monopolios siempre notan, por ejemplo, Microsoft Office tiene una participación de mercado del 95%, es prácticamente un monopolio. Microsoft, como se dice, Windows lo mismo. Intel, son empresas que prácticamente tienen una situación muy fuerte de monopolio, tal vez en algunos, tal vez no en todos los productos, pero en algunos sí.
Y eso se debe a toda una serie de factores que básicamente se pueden clasificar como recursos, y eso lo vamos a estudiar en un par de semanas. Ven claramente que hemos logrado hacer lo que habíamos prometido al principio, o sea, desarrollar pensamiento crítico, porque ustedes ven que es cierta esta correlación, y es muy importante tener esta correlación entre entorno, estrategias y resultados. En todos los casos ustedes lo ven muy claramente. ¿Por qué? Porque si viene alguien y les dice, mira, yo vendo azúcar y mi estrategia va a ser promoción o distribución, perdón, o estrategias ¿cómo se dice?, de productos, publicidad, o sea, vos decís, no, en azúcar vos sos un commodity, y como sos un commodity, lo único que puedes hacer es manejar precios, o tratar de simplificar al máximo toda tu estrategia para no encarecerla. Si uno se dan cuenta, o sea, que de alguna forma existe una correlación, una lógica detrás de la estrategia. Entonces uno no puede hacer cualquier estrategia. Por ejemplo, otras cosas, supónganse, ustedes producen petróleo. El petróleo es un commodity, debería estar acá. Sin embargo, ustedes ven que tiene un EVA altísimo. Digamos, el petróleo tiene un EVA, ¿se acuerdan que vimos el caso de Exxon, de cerca del 20%? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que una empresa petrolera tenga tanta rentabilidad? Y la respuesta es porque es un cártel, el famoso cártel de la OPEC, donde las empresas prácticamente no compiten. Entonces, de alguna forma, si bien es un commodity, sin embargo se comporta como un oligopolio porque ha logrado crear un cártel al respecto, ¿se dan cuenta? Entonces, esto les da mucho pensamiento crítico. También les da mucho pensamiento crítico darse cuenta que las teorías que hay detrás, por ejemplo, esto se les había comentado en un slide la semana pasada, por ejemplo, todo lo que es las estrategias de competencia perfecta y de competencia monopolista están muy bien explicadas por Michael Porter. Michael Porter es un experto en competencia. De alguna forma él explica muy bien, digamos, cómo se generan estos entornos, cómo hay que definir estrategias, etcétera. Pero Porter no entra en situaciones de oligopolio y monopolio, porque eso se basa en recursos, y Porter no es un experto en recursos, es un experto en competencias. Para teorías de recursos tienen Collis, Montgomery y un montón más, que de alguna forma lo que hace es muestra cómo es posible crear oligopolios o monopolios, especialmente en base a sus recursos únicos. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser su tarea para esta semana? Su tarea para esta semana, su trabajo de investigación va a ser analizar el entorno competitivo y las estrategias competitivas de la empresa que ustedes quieran. Acá no hace falta que se vayan a empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos, pueden elegir cualquier empresa argentina o la empresa que ustedes quieran analizar. Lo que van a hacer primero es analizar el entorno competitivo, y por eso es bueno que analicen una empresa que ustedes conozcan bien. ¿Cómo se dice? Y para eso primero tienen que analizar si esta empresa opera en un mercado de competencia perfecta o en un mercado de competencia monopolista, que son las dos de la izquierda en el gráfico anterior, ¿recuerdan? Entonces hay una serie de factores, esto evidentemente viene de Porter. Porter es, como les dije, el experto en competencia perfecta y competencia monopolista, competencia. Entonces van a analizar cada uno de los factores y ver si en base a ese factor esta empresa tiene poder de mercado, o sea, está más hacia la derecha, o no tiene poder de mercado y está más a la izquierda, o sea, opera más en competencia perfecta. Por ejemplo, si tiene muchos competidores, obviamente cuanto más competidores, menor es el poder de mercado. Si tiene costos fijos, la existencia de costos fijos genera competencia más agresiva, porque hay que de alguna forma vender más para poder sobrevivir. Eso evidentemente lleva a competencia más agresiva, competencia perfecta. La existencia de diferenciación. Si no hay capacidad de diferenciarse, se transforma en un commodity, competencia perfecta. Se puede diferenciar, entonces ya pasa a ser un producto que opera en competencia monopolista, etcétera, etcétera. Digamos, vayan viendo uno por uno, y eso les va a permitir analizar el escenario. El segundo escenario competitivo que les comenté es el de los oligopolios, ¿recuerdan? O sea, primero competencia perfecta, segundo competencia monopolista, tercero oligopolios y después monopolios. Vamos a ver los oligopolios. Para analizar oligopolios, Porter ya no sirve porque Porter habla de competencia y los oligopolios no compiten. Entonces necesitan teoría de juegos. ¿Por qué? Porque los oligopolios es una situación que todo el mundo le gustaría estar en un oligopolio. Nadie quiere competir, nadie quiere bajar precios. El tema es si el oligopolio puede o no puede funcionar. O sea, si se va a comportar de una forma previsible como un oligopolio o no. No entro en la parte ética, la parte ética la vamos a discutir después. Ahora estoy discutiendo solo si el oligopolio puede funcionar o no. Y ahí tienen una serie de factores que surgen de lo que es teoría de juegos, justamente, economía industrial y teoría de juegos. Por ejemplo, ¿qué tan maduro es el mercado?
¿Por qué? Porque si el mercado es un mercado muy maduro, lo más probable es que se comporte en forma sabia, por así decir, y no compita. Son empresas que han estado en un negocio durante 50 años, se dan cuenta que no es bueno lanzar guerras de precios, que las guerras de precios destruyen a todos. Entonces evitan de alguna forma la guerra de precios a toda costa. Es como la gente más adulta, más anciana, vieron que es más prudente, que maneja despacio, que no se pelea con nadie, etcétera, etcétera. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. De alguna forma, madurez de mercado significa capacidad de tratarse bien entre ellos, entre las empresas, y no competir. Atomización de mercados, obviamente cuanto más empresas chiquitas haya, las empresas chicas tienen un incentivo muy grande por ser agresivas, para poder crecer, para poder comerse a la competencia. Las empresas grandes no tienen ese incentivo, porque ya son grandes, no tienen posibilidad de crecer más, a expensas de los demás, por así decir, etcétera. Vayan analizando factor por factor y vayan viendo cómo aplican al negocio que ustedes están viendo. Y por último, monopolio puro, o sea, a la derecha dentro del gráfico que habíamos visto recién. Y básicamente lo que acá analizan es los recursos y usan lo que es la teoría de los recursos únicos ilimitables. Esa teoría básicamente dice que cuando una empresa tiene un recurso que nadie lo puede copiar, logra poder de mercado. Entonces la intención es que analicen uno por uno. Por ejemplo, mi empresa tiene una experiencia que sea única, tipo Microsoft o Intel, o esas compañías, una tecnología, una alta capacidad de innovación. Tiene, de alguna forma, si lo tiene, perfecto, puede crear un monopolio, si no, no. Tiene relaciones con los clientes que son tan fuertes como para que el cliente nunca lo abandone, perfecto. Si los tiene, excelente, puede crear un oligopolio, si no, no. Tiene economías de escala. Las economías de escala generan monopolios, porque cuando una empresa es muy grande, tienen 80% de mercado, por ejemplo. La petrolera Kirin japonesa tiene 84% de mercado, algo así, y después hay tres competidores chiquititos. Cuando uno tiene semejante economía de escala, semejante tamaño, de alguna forma uno puede absorber gastos fijos muy bien. Entonces Kirin, por ejemplo, tiene canales de distribución sofisticadísimos y publicidad sofisticadísima, lo que sea, y la puede bancar porque de alguna forma tiene economías de escala. Las empresas más chicas no lo pueden hacer. Entonces eso naturalmente genera una situación de monopolio. Con esto terminan esta primera parte del trabajo de ustedes, que es analizar el entorno competitivo, y básicamente lo que tienen que ustedes demostrar es si el entorno competitivo es responsable del EVA de esta empresa. Por ejemplo, si tiene un EVA menor al 2% es porque está en competencia perfecta, o tiene un EVA entre menos 2 y más 4 es porque está en competencia monopolista, etcétera, etcétera. O sea, ustedes han analizado con todos esos factores qué tipo de competencia es y saben cuál es el EVA, entonces vean si es cierta esa correlación. Si eso no es así, entonces puede ocurrir que la causa sea que se debe al entorno competitivo, perdón, al entorno competitivo no, a la estrategia competitiva. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, en cuanto a la estrategia competitiva, el trabajo de ustedes es definir cuál es la estrategia competitiva de la empresa y básicamente ver si esa estrategia competitiva es la que explica cuál es el valor del EVA. Entonces, fíjense cuál es la estrategia que la empresa debería tener, o si ustedes la conocen bien, si efectivamente esa es la estrategia, y en base a eso ustedes ahí pueden ver si existe esa correlación entre el EVA, o sea, si es la estrategia competitiva la que explica el EVA de esta empresa. Ahora sí, ya están en condiciones de terminar su trabajo y presentarlo. El trabajo básicamente es tomar una empresa, evaluar cuál es el EVA de esa empresa, analizar el entorno competitivo y ver si ese entorno explica ese EVA. Si la empresa tiene EVA iguales o mayores que sus competidores, posiblemente les convenga hacer ese ejercicio, depende las ganas que tengan, pero es interesante hacerlo. Y en base a eso también analizar la estrategia competitiva y ver si es la estrategia la responsable del EVA. A veces todas las empresas tienen un EVA del 2 y esa empresa tiene un EVA del 20%. Y bueno, está lleno de empresas de software que tienen un EVA del 2%. Microsoft tiene un EVA del 16%. Entonces, por más que es una empresa de software, evidentemente tiene una situación, digamos, de poder de mercado mucho más fuerte que sus competidores. Entonces, el entorno competitivo, digamos, el entorno de la mayoría de las empresas de software tiene un entorno del 2 y Microsoft tiene un entorno del 16, 20, lo que fuere. Entonces, ahí ven que hay que analizar ambas para ver un poco cuál es responsable de esa empresa en particular.
Una vez que terminen, vayan a la website, a la clase, en el link de competencia, abran un nuevo hilo, un nuevo tema de discusión, pónganle título, recuerden de contestar al menos al trabajo de dos de sus compañeros, esto es un trabajo muy de equipo, así por favor analicen el trabajo de dos compañeros y en base a eso terminamos todo el trabajo. Les deseo suerte con esta investigación, ojalá que les interese, que les divierta, es un tema muy importante, por cuanto todo este tema del EVA, ustedes se dan cuenta que tiene un impacto gigantesco, porque crea toda una situación de darwinismo social que es muy interesante entender cuál es la raíz. O sea que realmente están avanzando a pasos firmes en todo este trabajo de discernimiento, porque la competencia evidentemente tiene es un factor central en el mundo en el cual vivimos hoy, para bien o para mal, como lo habíamos visto en la primera de estas charlas. Mucha suerte y muchas gracias.